Gracias al periodismo tengo la dicha de decir que conozco gran parte de nuestro país y uno de los sitios más hermosos, más sagrados que yo he podido visitar ha sido el Parque Nacional Canaima. Estuve allí compartiendo con los pemones, conociendo su idiosincrasia, cómo viven, cómo se desenvuelven, cuáles son sus creencias. Y recuerdo que nos hizo, digamos, de alguna manera el lobby, la introducción. Raquel es una alijuna, hija de misioneros, casada con un pemón, para que pudiésemos tener ingreso a esa comunidad que es bastante cerrada porque ellos siempre tratan de preservar lo que son sus tradiciones, sus creencias y porque consideran a ese lugar que es impresionante, los tepuyes, como un sitio sagrado. Recientemente circuló a través de las redes sociales unas fotografías donde presuntamente se suscitó un encuentro en una de estas mesetas, en uno de estos tepuyes, de varias personalidades importantes para la vida pública de Caracas, que generó muchísimas reacciones. Pero el día de hoy nosotros queremos hablar justamente de cómo debería ser ese cuidado de los parques nacionales, porque les recuerdo que el Parque Nacional Canaima fue decretado Patrimonio Natural de la Humanidad. Tenemos en este momento en vivo a Karen Brewer. Ella es exploradora venezolana y defensora de la biodiversidad, conocida en redes sociales como Karen Explora. Ella también ha recorrido nuestro país y ha compartido a través de sus redes sociales estas fotografías que muestran la belleza que tenemos en Venezuela. Karen, bienvenida. Gracias. De antemano te felicito por tu maravilloso trabajo y quisiera saber qué reglamentos protegen la integridad de nuestros parques nacionales. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Yo sé que todos estamos muy preocupados, angustiados, hay mucha emoción con respecto a este evento, esta situación que ocurrió, pero quiero aprovechar esta oportunidad para no hablar solamente de este evento. Y si queremos saber de reglas y de reglamentaciones de parques nacionales, podemos visitar la ley, podemos visitar todos estos artículos y leerlos de pies a cabeza. Pero también quiero hablar un poco de sentido común. Los parques nacionales, para hacer un resumen y ubicarnos un poquito todos en el mismo lugar, son zonas que están protegidas porque la biodiversidad de ese lugar son importantísimas y son muy delicadas. ¿La biodiversidad qué significa? La diversidad de vida, de plantas, animales y también de culturas que habitan en ese lugar. Son tan importantes y valiosas para el país y para el mundo que por ley se protegen porque son delicadas y son fáciles de destruir. Todas las acciones que nosotros tomemos dentro de un parque nacional pueden afectar cómo se desenvuelve y cómo se relacionan estos elementos. Si nosotros no sabemos qué consecuencias tienen nuestros actos, no podemos tomar las mejores decisiones para hacerlo de la mejor forma. Entonces, quiero no solamente hablar del Parque Nacional Canaima, que es maravilloso, sino de todo el país. Cuando tú vas a algún lugar, tú realmente conoces lo que está ahí y realmente le das el valor que tiene, no por la imagen que te presenta en una foto, sino por el valor de la vida especial que está ahí y cómo se relacionan esos organismos entre sí. Si nosotros no podemos darle ese valor, quiero que sepas que más nadie se lo va a poder dar. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que nosotros como venezolanos no conocemos nuestro país por lo que realmente vale. No conocemos la naturaleza que tenemos la dicha de tener, por lo que realmente vale. No es porque, ay, porque tiene oro y diamantes y vamos a sacarle el jugo a eso y destruir todo nuestro país para eso. No, nuestro país tiene la dicha de tener muchos ecosistemas diferentes en un solo lugar, o sea, estamos bendecidos literalmente, pero si nadie lo puede apreciar, nadie lo va a poder proteger y esa es la cosa que tenemos hoy en día y eso es a lo que yo me dedico básicamente en las redes, a descubrir con ustedes nuestro país, cuáles son las plantas que tenemos y no solamente en el Parque Nacional, porque podemos entender que sean especiales en un parque nacional. Pero, y te pregunto a ti, Marjorie, ¿tú conoces las plantas que te acompañan cuando tú vas al trabajo, por ejemplo? Las que te rodean. ¿Reconoces alguno de los árboles y puedes reconocer esa especie de árbol cuando lo ves en algún otro lugar? Si nosotros no sabemos qué es lo que nos rodea, ¿cómo podemos pretender que nos importe a tal punto de querer protegerlo y de cuidarlo?
Las cosas no son importantes porque tienen un aspecto bonito. Por ejemplo, justamente hoy estaba hablando de los murciélagos, que sé que a la gente no le gustan los murciélagos y son como, ¡ay, qué horrible los murciélagos! Pero tú sabes que los murciélagos comen insectos y comen polillas y comen arañas y comen todos esos animales que podrían fastidiarnos realmente a nosotros. Que las enfermedades que pueda tener un murciélago no te las va a contagiar por contacto visual ni por magia, ¿sabes? Que si tú mantienes la distancia no va a pasar nada. Que los murciélagos son grandes dispersores de semillas y ayudan a mantener a los bosques y a las selvas vivas. Y que si no existen los murciélagos, no existe el tequila, porque es el único animal que poliniza esa planta. Si tú no sabes esto, obviamente tú ves un murciélago y dices, ay, no, eso es cosa horrible, que vuela de noche, espantosa. Pero cuando tú empiezas a darle este valor, dices, wow, empiezas a verlo con otros ojos, ¿no? Cuando tú Claro, ves, por así es. ejemplo, un repelino y Karen, me dices, mira, gustaría que nos hablaras un poco acerca de en qué condiciones se encuentran los parques nacionales y cómo el ser humano está afectando, está atentando contra esta biodiversidad que tú señalas, porque, bueno, hablamos de Canaima por un caso muy específico, pero también están los Roques, las cuevas del Guácharo donde vemos esos murciélagos y donde nos explican perfectamente qué ocurre con ellos. Pero si pudieses poner bajo el contexto los principales problemas que están atravesando los parques nacionales y cómo eso atenta contra la vida, contra nuestra especie, ¿de qué manera pudieses reseñarlo? ok, empezando, quiero que sepan todos que me están escuchando que yo no soy especialista en parques nacionales, Ujú. yo tampoco soy especialista, no soy Pero has bióloga ni nada. recorrido muchísimos lugares y has tenido la oportunidad de observar Pero lo que ocurre. el problema de nuestros parques nacionales es precisamente que no los conocemos. No Ujú. sabemos por qué están protegidos, no sabemos por qué son importantes, no sabemos por qué no debemos botar basura, no sabemos por qué debemos no cazar esos animales que están ahí y no talar esos árboles. Si no sabemos eso, entonces esa es la base del problema que tenemos, porque obviamente, obviamente hay problemas que nosotros no podemos manejar, que es el implemento de las leyes, ¿no? Ahí nosotros no nos podemos meter porque no es nuestra competencia. Claro. Pero nosotros como individuos, todos nosotros, tenemos el deber que si vamos a algún parque nacional, vamos a leer un poquito de qué se trata, vamos a ver qué vive ahí, porque esa es la única forma en la que podamos protegerlo, dándole el valor. Y a eso es a lo que quiero hablar con lo del raíz pelado y todo esto, que sé que hay mucha gente que no le interesa esto, pero es así. Imagínate, si tú no aprecias lo que tú tienes en tu casa, lo que tú tienes a tu alrededor, ¿cómo tú pretendes apreciar lo que está más afuera? Todo esto es de adentro hacia afuera. Tienes que sentir no solamente curiosidad y genuinamente preocuparte por lo que está pasando. Y la única forma es enterarte. Yo no soy especialista en parques nacionales, pero sí sé que no nos hemos estado comportando bien, porque no se han estado implementando las reglas, pero no podemos dejar el peso de las reglas en manos de otras personas. No podemos pensar, no, yo voy a dejar esa basura ahí porque eso lo tiene que recoger alguien. No, es que yo voy a acampar aquí porque eso, si nadie me dice que no lo haga, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Es eso precisamente, cada uno de nosotros, aunque no nos digan qué es lo que tenemos que hacer, tú tienes que empezar a construir un sentido de pertenencia y de que te importen las cosas que realmente tienen valor. A eso es a lo que me refiero. No podemos dejar las cosas en manos de otro. No podemos dejar que, ay, no, es que Valentina Quintero tiene que hablar sobre esto y Karen Brewer debería hablar sobre esto. No, yo quiero que todos ustedes también asuman la responsabilidad y empiecen a hablar sobre los parques nacionales. Si ustedes ven, por ejemplo, a alguien tomándose una foto con una estrella de mar, ¿por qué no se deben tomar las fotos con las estrellas de mar fuera del agua? ¿Cómo afecta a estos animales? ¿Se mueren realmente? ¿Sabes? Si no sabes esto, no vas a poder defenderlo y tener una opinión al respecto. Entonces, ¿qué pasa con los parques nacionales? Ya sabemos que las reglas no se están cumpliendo porque hay muchos problemas que están fuera de nuestras manos. Pero nosotros como usuarios, como personas que podemos disfrutar de estos espacios, tenemos que no solamente echarle una ojeada a las reglas o ver cómo podemos tener el menor impacto posible, sino asumir eso. Vamos a tener el menor impacto posible, porque si estas áreas están protegidas, es porque tienen un valor ecológico importante que quizás todavía no estoy entendiendo bien cómo funciona, ¿no? Porque eso es muy válido, oye, que no tengo que estudiar ecología y todo, biología y aprenderme los nombres de las especies, sino oye, por algo está protegido. Vamos a ver cómo yo puedo molestar lo menos posible y disfrutar de este lugar. Porque mira, si tú vas a Roraima y solamente vas para allá con la intención de tomarte una fotografía y ya,
y te tomaste la fotografía y eso fue el viaje completo, porque hay muchas personas de verdad que realmente van a eso, ¿no? Te perdiste entonces todas las plantas carnívoras que ven en el camino, ¿no viste las heliánforas que están ahí que son como unas jarras que atrapan insectos y los digieren y se las comen? Te perdiste también las dróseras, que son otro tipo de plantas carnívoras, son muy chiquititas, que tienen gotitas en las puntas para atrapar también insectos. O sea, si no estás prestando atención a eso, no te va a importar. Y eso es el resumen completo de esto. El problema con las fiestas es que tú puedes hacer fiestas donde tú quieras, pero hay espacio y tiempo para todo, ¿no? Y si tú no estás consciente de cómo tu comportamiento está afectando a los que tienes a tu alrededor, tú no te vas a dar cuenta que si tú pones música alta, puedes desorientar animales, puedes hacer que se vayan de sus nidos, puedes desorientar pajaritos y se pierden, y eso, si no lo sabes, no te va a importar. Si tú no sabes que estás pisando estas plantas carnívoras, o porque no las conoces, tampoco te va a importar. Es eso. El principal problema que nosotros tenemos con respecto a nuestros parques nacionales es pensar que es problema de otra persona y que es responsabilidad de otra persona, no solamente dar a conocer información sobre esto, sino hablar sobre la problemática que presentamos sobre eso. Eso es lo más importante. Que no pienses que es problema de otro, que tú como venezolano tienes que asumir esa responsabilidad de que te importe, de aprender y de dar a conocer lo que sabes para proteger lo que tenemos. Porque el que no cuida lo que tiene, lo pierde Ujú. y eso es lo que está pasando. ¿Qué sientes tú cuando ves este tipo de cosas o de encuentros que afecta a la naturaleza como tal? Cuando tú viste las fotografías, cuando has visto las imágenes, no solo de este caso, sino de muchas otras que nos duelen profundamente, como es el caso de la búsqueda de oro, cómo está afectando esto, de la gente que echa basura en los callos o en los roques. O sea, ¿cómo te sientes tú cuando ves que, como lo decía, es cuestión de sentido común? De no ser especialista en el tema, pero saber que no puedes ir a una playa a botar basura porque afectas a millones de especies. ¿Qué sientes tú cuando ves eso? Bueno, más o menos me siento la misma sensación que me pasó la primera vez que vi una tortuga marina en mi vida. Yo jamás había visto una tortuga marina, bueno, todavía no he visto una grande viva, pero nos llamaron en Margarita porque estamos haciendo una serie de documentales sobre conservación en Venezuela y esto también quiero que lo vean, que vean los trabajos también que se están haciendo en el país para rescatar todo esto. Estábamos haciendo un programa sobre tortugas marinas y nos llaman, en Playa Huacuco hay una tortuga marina que apareció en la orilla. Y yo, wow, no puede ser, primera vez que voy a ver una tortuga en mi vida, voy corriendo para allá. Y cuando llegamos, la tortuga estaba muerta porque alguien la había agarrado, la habían abierto para sacarle los huevos y comerse los huevos. Y se comieron la tortuga porque la tortuga no les gusta como sabe. Y yo dije, Ah, wow, Dios mío. esa tortuga tenía 200 kilos de peso, era una tortuga muy grande. Entonces, lo que más me dolió es que esta gente quizás estaba abriendo esa tortuga, vamos a decir, por necesidad, ¿no? Que tenían mucha hambre y querían comer. Pero tú puedes esperar a que la tortuga desove en la orilla, ¿no? Y esperar a que pongan los huevos, dejas que la tortuga se vaya viva para tener Claro, más generaciones de tortugas y no matas a la gallina de huevos de oro, por así decirlo. claro. Este, si tienes hambre, realmente te comes a toda la tortuga. Pero el problema que más me dolió es que esta gente estaba cazando esta tortuga porque no hay mucha pesca, ¿no? Hay problemas de pesca. Había muchos problemas de pesca porque hay muchas aguamalas. Y el Ujú. animal que se come las aguamalas es la tortuga. Así que mientras más tortugas mates, más Más aguamalas agua vas a mala. tener, Correcto. problemas de pesca vas a tener. No entender esas cosas es precisamente lo que a mí a veces me frustra un poquito, que obviamente ayer me frustré y hice el video ahí todo regañando a la gente, porque muchas veces destruimos y sin darnos cuenta. También hay que entender esto, que muchas personas no saben las cosas no porque no les da la gana de aprender, eso es importantísimo, no porque no quieren y porque lo hacen a propósito, sino es que nadie se ha tomado la paciencia de educarnos y de enseñarnos todo esto. Esto deberíamos tenerlo desde el colegio, pero nadie le enseña estas cosas. Totalmente. Es que nunca vemos en el colegio una materia donde nos hablen de esto.
de las cosas que debemos cuidar, preservar, de las bellezas naturales que tenemos en Venezuela. Me atrevería a decir que muy pocas personas conocen Venezuela en su totalidad, porque hay personas que prefieren ir, por ejemplo, venir a Estados Unidos, que conocer realmente lo que tenemos en Venezuela, que es bellísimo. Karen, queremos compartir contigo varios comentarios que nos hace la gente por YouTube. El objetivo es la educación, la información y la concientización ambiental. Nos hacen otra pregunta. Ahora bien, ¿y cómo sabemos las leyes en principio deben ser conocidas por todos? Bueno, me imagino que lo que quiso decir el televidente es que ¿por qué no se le explica a la gente cuáles son las leyes para que tengamos todos claros que debemos cumplirle? Claro, es precisamente eso a lo que me refiero. Nosotros estamos poniéndole el peso a otras personas encima. Estamos dependiendo de otras personas para que otras personas hagan su trabajo. Pero tú realmente confías en que todas las personas van a hacer el trabajo que les corresponde como tienen que hacerlo y dejar ese peso ahí. No, ellos no van, ellos no tienen que hacer, ellos me tienen que compartir la información sobre las leyes. No, tú también, es eso precisamente lo que quiero decir. Eres tú el que tienes que asumir la responsabilidad y de investigar y decir, va, si nadie lo está compartiendo y si nadie está hablando de eso, yo voy a hablar de eso. Eso es lo que yo estaba haciendo también. Me he dado cuenta que hay un vacío, que la gente no está hablando de estos enlaces, ¿no? De cómo funcionan los ecosistemas, porque nadie nos los enseña. Y yo me he dedicado a compartir esta información, aunque yo no me dedique a esto a nivel laboral, por así decirlo. Yo soy diseñadora industrial, pero es eso, es asumir cada quien un poquito de responsabilidad y no hacerlo solamente porque es la moda y porque, ay, ahora yo quiero opinar sobre el traje de la persona que fue para allá. Eso no es lo importante es que tenemos un vacío de valores, que replicamos las cosas porque es chisme y no por realmente lo que importa. Que además quiero hablar de mis cuentas, arroba Karen Explora, si ustedes van para allá van a encontrar una cantidad importantísima de información y quiero que sientan no solamente la libertad, sino la responsabilidad de compartir lo que ustedes sientan que es importante. Si ustedes piensan que es importante hablar sobre la minería, oye, métanse ahí, que tengo muchas entrevistas con profesionales hablando de cómo nos afecta socialmente, cómo nos afecta a nivel de ecosistemas, o sea, es amplísimo, por eso no me quiero detener aquí a hablar, pero esa información está ahí. Y ustedes pueden, cada vez que se meten en su teléfono, pueden agarrar y decir, ay, mira, voy a compartir este chiste y también voy a compartir esta información que es importante para el crecimiento de mí como persona, de las personas que me rodean y de nuestro país. Es eso. Podemos hacer y compartir chismes y chistes, pero también vamos a darle valor a las cosas que importan y que se están construyendo en el país. Quiero que se metan y vean los documentales de naturaleza que hemos grabado para que conozcan los proyectos de conservación que están buscando proteger estos ecosistemas, que están buscando proteger animales que están al borde de desaparecer en nuestro país. Todos los días estas personas están trabajando en eso. Yo aprovecho esta herramienta que tengo y les doy una voz. Ustedes pueden darle voz a las cosas que a ustedes les llame la atención, pues háganlo, porque es su responsabilidad también como venezolanos, no pensar que esto tiene que hacerlo Karen Brewer, o tiene que hacerlo Valentina Quintero, o tiene que hablarlo en parques, o tiene que hablarlo en los medios de comunicación. Esto es problema de todos y nos afecta a todos. Por eso es que todos tenemos que poner de nuestra parte y no pensar que es problema de otros. Así es. Gracias, Karen, por tu tiempo valiosísimo, por compartir con nosotros esa información que estás desarrollando desde tu cuenta Karen Explora. Y tienes razón, ¿por qué hacernos eco del chisme si podemos compartir información importante que tiene que ver con educación ambiental? Gracias por compartir con nosotros tu tiempo valioso, diseñador industrial, pero aportando su granito de arena a la naturaleza. Muchísimas gracias.